Un historiador francés estima una derrota inminente de la OTAN en Ucrania. El célebre historiador y sociólogo francés Emmanuel Todd, conocido por haber pronosticado con mucha antelación la disolución de la Unión Soviética, asegura ahora que el derrocamiento de Occidente en el conflicto en Ucrania es inminente. Todd cree que la organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN ya está perdiendo el conflicto ucraniano, y concluye que la derrota culminará con la reconciliación de Rusia con Europa y su acercamiento a Alemania, en contra de los deseos de Estados Unidos. Esta opinión la expresó a la revista Le Point durante una entrevista previa a la publicación de su nuevo libro, La Défaite de l'Occident, la derrota de Occidente. En el libro, denuncia la actitud hostil de Occidente hacia Rusia, afirmando que evitar el acercamiento entre Alemania y Rusia era uno de los objetivos de Estados Unidos. Este acercamiento habría firmado la expulsión de Estados Unidos del sistema de poder europeo. Los estadounidenses han preferido destruir Europa antes que salvar a Occidente. El historiador francés también subrayó la disminución de la influencia de Europa, antaño representada por una fuerte asociación entre Francia y Alemania, destacando que Berlín ha asumido un papel dominante desde la crisis financiera de 2007-2008. Además señaló que a raíz del conflicto ucraniano, la Unión Europea se ha distanciado de Rusia, perjudicando así sus propios intereses comerciales y energéticos. También vimos cómo la Francia de Emmanuel Macron se vaporizaba en la escena internacional, mientras que Polonia se convertía en el principal agente de Washington en la Unión Europea, sucediendo en el papel al Reino Unido, que quedó fuera de la Unión por obra y gracia del Brexit. En el continente en general, el eje París-Berlín sustituyó a un eje Londres-Varsovia. Kiev, pilotado desde Washington, consideró todo. El historiador denunció la narrativa dominante en Occidente sobre el conflicto en Ucrania. Estamos en un mundo completamente putinófobo y rusófobo. A continuación, abogó por una visión pluralista que reconozca diferentes perspectivas. Estoy luchando para que Occidente siga siendo pluralista. Si buscamos mis valores, son valores de verdad y pluralismo, remarcó, al abordar la cuestión de cómo las elecciones estadounidenses de este año podrían alterar la trayectoria del conflicto ucraniano. El experto destacó el firme compromiso de Rusia con su actual rumbo. Para los rusos, no hay diferencia. ¿Por qué Rusia está en conflicto con Estados Unidos? E ignoran los cambios de gobernantes según todo. Suecia anunció la necesidad de prepararse para la guerra contra Rusia en la Conferencia Nacional, celebrada en la base militar de Salem, en la región de Dalarna. El ministro sueco hizo una declaración sobre la necesidad de tomar en serio la amenaza de Rusia. Destacó que Suecia, que no conoce la guerra desde hace 210 años, debe estar preparada para un posible conflicto armado. El ministro recordó el largo periodo de paz, que fue la norma para el pueblo sueco, pero destacó que la actual situación de seguridad en Europa requiere una revisión de los enfoques de la política de defensa. El rápido rearme de Rusia debe tomarse muy en serio. Durante casi 210 años, la paz ha sido una compañera bienvenida para el pueblo sueco, pero hoy todo ha cambiado, y la situación de seguridad ha empeorado. Como ministro responsable, es mi responsabilidad explicar esto al pueblo sueco, afirmó el ministro de Defensa Civil Carlos Carbolín. El ministro anunció los intentos del gobierno sueco de aumentar la capacidad de defensa del país y concienciar a los ciudadanos sobre la posible amenaza de guerra. Lago de la OTAN. El bloque militar occidental intenta hacer creer que posee el mar Báltico. El exministro de Asuntos Exteriores de Letonia, Kris-Jānis Kariņš, insistió en que la OTAN dominará el Báltico cuando Suecia siga el ejemplo de Finlandia e ingrese oficialmente en el bloque militar occidental. La adhesión de Suecia convertirá al mar Báltico en un lago de la OTAN, declaró Kris-Jānis Kariņš a medio británico, insistiendo en la necesidad de contener a Rusia. El político letón, que actualmente aspira a convertirse en el próximo secretario general
de la OTAN intentó presentar a Rusia como una amenaza. Y argumentó que es necesaria una estrategia de contención a largo plazo contra Moscú. Kerins no es el único político que considera el Báltico un lago de la OTAN. Tras la adhesión de Finlandia y Suecia al bloque, en mayo de 2023, el ministro estonio de Asuntos Exteriores, Margus Tsahkna, utilizó este mismo término en una entrevista con la revista Newsweek, al subrayar la importancia de que países vecinos tan grandes y poderosos como Finlandia y Suecia estén en la misma alianza que su propio país. 20 de octubre. El presidente de Letonia, Edgaras Rinkēvičs, llamó a cerrar el mar Báltico a todos los buques de Rusia, en caso de que una investigación demostrara la implicación rusa en los daños al gasoducto Balticconnector. A su vez, los miembros del Parlamento ruso tomaron con ironía sus palabras y añadieron que los dirigentes letones, antes de proponer tales ideas, deberían considerar las capacidades de la Armada del país. Además, la teniente coronel, retirada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y exanalista del Pentágono, Karen Koyapkovsky, expresó anteriormente su escepticismo sobre los repetidos intentos de la OTAN de demostrar a Rusia que el bloque posee, supuestamente, el mar Báltico, subrayando que las nuevas incorporaciones del bloque, así como los estados bálticos, carecen de fuerzas navales considerables. Anteriormente, la OTAN confirmó la celebración en 2024 del mayor ejercicio militar. Defensor firme, steadfast defender en inglés, es de la Guerra Fría en los territorios de Alemania, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, informó el jefe del Comité Militar del bloque. Rob Banner, piloto ucraniano de Su-27, escapa a Rusia con todo y su avión ayuda al ejército ruso a destruir aeronaves y aeropuertos ucranianos. El día de ayer se dio a conocer por medios rusos que un piloto ucraniano de aviones de combate Su-27 había escapado a Rusia con todo y su aeronave. Este sería el primer caso registrado de una acción como esta, lo que da muestra de la eficacia de los servicios secretos de Rusia, pues se sabe que el mencionado piloto había colaborado con las autoridades militares rusas desde el inicio de la operación militar especial, facilitando la ubicación de aeródromos utilizados por la Fuerza Aérea de Ucrania, así como el número de aeronaves en servicio y su tipo. Esta información, proporcionada por el camarada ucraniano, sin duda sirvió a las Fuerzas Armadas de Rusia para ubicar los escondites de los ucranianos, donde guardaban sus aeronaves militares, incluyendo hangares subterráneos, objetivos que fueron atacados en reiteradas ocasiones, con ataques de precisión, destruyéndose una gran cantidad de aeronaves, así como de armas y municiones, para los cazas ucranianos, incluyendo los misiles proporcionados por Occidente a Kiev para sus aeronaves militares. Inclusive recientemente, se supo que Polonia ha transferido recientemente, de manera encubierta, 10 aviones MiG-29 a Ucrania. Aviones que sin duda eran utilizados para disparar los misiles de origen occidental, en poder de Ucrania. Misiles tales como los británicos Storm Shadow, los franceses Scalp y los estadounidenses AM-120, Abraham y AGO-88 arma antirradar. Una vez se asegure la integridad física y la correspondiente protección a la persona del piloto ex-ucraniano,